acompañando la doctora Jenny Ospina Ríos, médica egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y neuróloga de la Universidad de La Sabana, y la doctora Daniela Duque Montoya, médica egresada de la Universidad de Caldas y neuróloga de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias a ustedes, doctoras, por su disposición para con nuestro semillero, y damos también agradecimiento a todos ustedes, nuestros participantes, y esperamos que este espacio sea de gran provecho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy entonces a dar inicio a la presentación. Les voy a hablar pues de las bases radiológicas y de la parte pues básica de neuroimágenes en TAC cerebral. Entonces lo primero que voy a hablarles es sobre la identificación de las estructuras anatómicas básicas, ¿sí? Para poder luego identificarlas en las imágenes cerebrales. Tenemos entonces aquí un corte axial de un TAC cerebral a nivel de los núcleos de la base. Tenemos entonces aquí la cabeza del núcleo caudado, el putamen, el tálamo y las estructuras de sustancia blanca que se forman entre ellos, que son el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, y acá están la cápsula externa y la extrema. Quiero también que sepan identificar algunas otras estructuras, como los cuernos anteriores de los ventrículos laterales que se ven aquí en azul, los cuernos posteriores que se encuentran acá. En naranja podemos ver el lóbulo frontal, podemos ver parte del lóbulo parietal en esta parte anterior, el temporal en amarillo y el occipital acá en azul. Entonces tenemos acá un corte de un TAC cerebral y de una resonancia cerebral a nivel de los núcleos de la base. Como les digo, es muy importante poder reconocer las estructuras desde antes para poderlas identificar en el TAC cerebral o en la resonancia. Si no supiéramos dónde están ubicadas o qué es la estructura que vamos a buscar, pues no sabríamos identificarla porque se ven de manera difusa en las imágenes cerebrales. Pero acá podemos ver la indentación que genera la cabeza del núcleo caudado para formar el cuerno frontal de los ventrículos laterales, ¿cierto? Tenemos aquí el putamen, ¿sí? Tenemos aquí el tálamo y, como les decía, el brazo anterior y posterior de la cápsula interna. Como podemos ver también el lóbulo frontal, partecita del parietal, acá vemos la ínsula y vemos el lóbulo temporal y el occipital con su giro calcarino. Las estructuras se pueden identificar un poco mejor en la resonancia, se ven más definidos los surcos, podemos ver un poco mejor la cabeza del núcleo caudado, el putamen. Sin embargo, pues en esta fosa craneal media podemos identificar adecuadamente las estructuras tanto en un TAC como en una resonancia. Bajando un poco más, tenemos las estructuras de la fosa craneal posterior, perdón, la fosa craneal media, esta era la fosa craneal anterior, tenemos la fosa craneal media en donde logramos identificar estructuras de la fosa craneal anterior, pero también ya tenemos estructuras de la fosa craneal posterior. Entonces tenemos la parte más basal de los lóbulos frontales, que son los giros rectos, tenemos los lóbulos temporales con las astas temporales de los ventrículos laterales, tenemos la hipófisis a nivel de la silla turca y en la fosa posterior podemos ver esta estructura que es el puente, porque tenemos acá los pedúnculos cerebelosos medios conectándonos con el cerebelo, los hemisferios cerebelosos y en el centro el vermis. Y posteriormente, bueno, acá tenemos entonces cómo se ven en el TAC cerebral y podemos ver cómo, entonces acá tenemos los giros rectos del lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el puente
con los hemisferios cerebelosos y el vermis. Vemos aquí cómo vemos el octavo nervio craneano dirigiéndose hacia el conducto auditivo interno, pero pues no se ven tan bien las estructuras ya de la fosa craneal media y posterior como se ven en la resonancia cerebral, que incluso logramos identificar los canales semicirculares en el oído interno. Si bajamos un poco más en el corte, tenemos entonces la fosa craneal posterior, en donde ya se logran identificar solamente la parte inferior de los hemisferios cerebelosos con las amígdalas cerebelosas y el bulbo en su parte más inferior. Lo tenemos entonces en el TAC cerebral, ¿sí? Cómo se encuentran los hemisferios cerebelosos, el bulbo y el vermis. Y pues muchísimo más diferente porque se puede ver más claramente en una resonancia cerebral en donde incluso se logran identificar las folias cerebelosas. Vemos aquí, esta es una de las arterias vertebrales y aquí vemos el bulbo perfectamente con su forma de mariposa en el corte axial. Con respecto a los aspectos radiológicos, entonces primero vamos a reconocer que en el TAC cerebral hablamos de densidades, así como en la radiografía hablamos de radioopacidades o radiolucidez, aquí hablamos, y en la resonancia hablamos de intensidades. En la TAC cerebral vamos a hablar de la densidad y esto se refiere a esa escala de grises en las imágenes que tienen relación con el color del parénquima cerebral. Entonces, cuando está de la misma densidad del parénquima cerebral se llama isodenso. Cuando es un poco más oscuro que el parénquima cerebral se llama hipodenso y cuando es más brillante que el parénquima cerebral se llama hiperdenso. Obviamente tenemos dentro de esas hipo o hiperdensidades pues una relatividad porque aquí en el parénquima cerebral tenemos algo que es mucho más hipodenso y otra parte que es un poco más hiperdenso, ¿sí? Pero en general lo que está en esta misma densidad se llama isodenso. Tenemos aquí, por ejemplo, entonces, el cuerno, el ventrículo lateral, ¿cierto? Que se ve negro y se ve mucho más oscuro que el parénquima cerebral, entonces es hipodenso. ¿Listo? Entonces vamos a tener unas reglas básicas ya para la interpretación de una imagen cerebral hablando de TAC cerebral. Lo primero que debemos identificar son las hiperdensidades a nivel del sistema nervioso central. Tenemos unas hiperdensidades que son fisiológicas y otras que son anormales. Vamos a identificar primero las normales o fisiológicas y luego las alteraciones. Después revisamos la simetría para poder identificar las lesiones, identificamos cómo están las estructuras desde las cuales va a circular el líquido cefalorraquídeo y vamos a después a describir la lesión dependiendo de si se encuentra intra o extraaxial. Entonces, como lo primero que tenemos que hacer es identificar las hiperdensidades normales y anormales, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta qué son las hiperdensidades fisiológicas. Entonces, primero, todo lo que tiene que ver con calcificaciones, incluyendo el hueso. Tenemos 4 calcificaciones fisiológicas que son la glándula pineal, los plejos coroideos y la hoz del cerebro. Ocasionalmente, especialmente con el paso de los años, después de los 60 años, podemos ver la calcificación fisiológica y simétrica de los núcleos de la base. Y el medio de contraste también se va a ver hiperdenso. Tenemos entonces aquí 3 de las estructuras que les mencioné. Aquí tenemos la glándula pineal y tenemos los cuerpos coroideos a nivel de los ventrículos laterales en sus astas posteriores. Tenemos aquí una calcificación fisiológica de la hoz cerebri y tenemos una calcificación fisiológica de los núcleos de la base. Generalmente se ven un poco más claros, no es tan hiperdenso, ¿sí? Pero este es pues para ejemplificarles.
Luego de identificar las hiperdensidades normales, tenemos que identificar las anormales, que pueden ser entonces, si dentro de la normalidad podemos encontrarles calcio, ¿cierto? Entonces las lesiones que se calcifican también van a ser hiperdensas, la sangre, los metales y los dispositivos en el sistema nervioso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas calcificaciones. Vemos entonces lesiones hiperdensas de la misma densidad del hueso, ¿cierto? Entonces sabemos que son calcificaciones. Estas calcificaciones corresponden a neurocisticercos en fases calcificadas, que es un hallazgo frecuente, especialmente en nuestro país y en nuestra región, que es una de las infecciones pues, del sistema nervioso central ocasionantes de epilepsia más frecuentes. Tenemos acá una otra lesión hiperdensa. Recuerden siempre la localización. Aquí estamos a nivel de la fosa craneal anterior, ¿cierto? En los núcleos de la base. Tenemos entonces una lesión hiperdensa de bordes más o menos regulares, redondeadas, ¿sí? A nivel está entre el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna y el putamen del lado derecho, ¿sí? Esta es la línea media, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo como en espejo. Vemos que es una lesión hiperdensa, pero alrededor tiene hipodensidades. La hiperdensidad corresponde a una lesión hemorrágica y la hipodensidad corresponde a edema asociado. Y tiene además un efecto compresivo sobre esas estructuras de los núcleos de la base que los está desplazando hacia el lado izquierdo con una desviación de la línea media. Aquí tenemos cómo es la evolución de una lesión hemorrágica, no siempre la vamos a ver igual. Cuando está reciente se ve muy hiperdensa y con edema alrededor, pero en la medida en la que va pasando el tiempo va disminuyendo esa hiperdensidad, va disminuyendo la densidad hasta que ya después va a quedar un área de encefalomalacia en la cual solamente se logra ver la lesión hipodensa. Vemos aquí casualmente, este paciente tiene una hipodensidad occipital contralateral y esa hipodensidad corresponde a un área de encefalomalacia. Sabemos también que es encefalomalacia porque hay una tracción de la pared posterior del ventrículo lateral hacia la lesión. Entonces hay una tracción de la pared porque aquí falta tejido encefálico. Bueno, esto es por un infarto cerebral antiguo. Esta es otra de las hiperdensidades que podemos ver. Entonces, primero vemos un defecto aquí marcado en la tabla ósea. Esta es la secuencia de cráneo para poder identificar muy bien el hueso, ¿cierto? Miren que cuando queremos ver el tejido cerebral, el hueso se ve mucho más brillante que cuando queremos ver solamente el hueso en la fase de cráneo. Tenemos entonces una lesión de continuidad aquí en el hueso parietal, ¿sí? Pero además tenemos aquí este artefacto hiperdenso y esto corresponde a unas esquirlas de un proyectil de arma de fuego que posteriormente se aloja en la región parietal, en el hueso parietal del lado derecho, en la parte más anterior. Y vemos ya que aquí solamente identificamos el hueso y ya en las fases cerebrales logramos identificar que asociado a esas esquirlas, ¿cierto? A ese material, ese metal que hay ahí depositado, hay una lesión más hiperdensa, pero que es más del nivel de la densidad de sangre. ¿Listo? Y pues aquí se genera también un artefacto que no nos permite visualizar adecuadamente porque es un destello asociado a ese proyectil. Aquí tenemos la imagen un poco más grande, podemos ver entonces que hay un hematoma intraparenquimatoso y aquí también hay una hemorragia subdural y subaracnoidea también. Este es otro de los artefactos que podemos encontrar frecuentemente. Aquí hay un clip de un aneurisma a nivel de la bifurcación de la carótida interna y la cerebral media izquierda, ¿sí? Y nos genera estos destellos porque es un metal y se ve hiperdenso. Entonces es una de las hiperdensidades anormales.
¿Cuál es la segunda regla? La identificación de la línea media, si está central o no está central, y si esa línea media nos va a generar una adecuada simetría entre un lado y el otro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando miramos imágenes en TAC cerebral y en resonancia, pero especialmente en TAC cerebral, tenemos que mirar qué lesión es diferente de las otras para que podamos identificar las anormalidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que un TAC cerebral está centrado? Esta es una resonancia, pero entonces la puse para ejemplificarlo mejor, y es que vemos, primero miramos los globos oculares que sean simétricos en el mismo corte, y sé que son simétricos porque primero tienen el mismo tamaño, y segundo, el cristalino aparece también del mismo tamaño en los dos lados, ¿sí? Lo segundo que miramos es que los lóbulos temporales también aparezcan al mismo tiempo, y aquí que estarían las celdillas mastoideas también aparecen al mismo tiempo, ¿sí? Y luego miramos si la línea media está central, pasando una línea imaginaria, ¿cierto? A nivel de la hoz del cerebro y el septum pellucidum entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales y la hoz cerebri en la parte de atrás del tentorio. Pasamos una línea recta y miramos si un lado es simétrico con el otro lado. Teniendo entonces estas premisas de que está central porque los globos oculares, los lóbulos temporales y las celdillas mastoideas están iguales, y además tenemos la línea media central entre los ventrículos y los hemisferios cerebrales, ya sabemos que tenemos entonces una adecuada simetría, que la técnica fue correcta, que el paciente estuvo quieto en esa posición, y podemos confiar en que las cosas que encontremos de un lado que sean diferentes de la del otro son potenciales lesiones o anormalidades. Por ejemplo, aquí tenemos la línea media central, ¿sí? Pero vemos que este hemisferio, este lóbulo frontal, es diferente del lóbulo frontal izquierdo. ¿Por qué? Aquí vemos los surcos muy bien demarcados, del otro lado no los vemos, ¿cierto? Y podemos trazar aquí, está toda la convejidad, mientras que en este otro lado la convejidad está en este punto donde les delineo, ¿cierto? Y de aquí hacia adentro hay una compresión de estos surcos y del parénquima cerebral. ¿Por qué? Por una lesión que hay aquí externa, ¿sí? ¿A qué corresponde a esa lesión? Pues primero tengo que mirar que es una lesión que es isodensa. Recuerden, de la misma densidad del parénquima cerebral, es isodensa, y esto es un hematoma subdural, porque está en el espacio subdural, un hematoma subdural en una fase evolutiva subaguda. La tercera regla, entonces les dije, la primera regla es la identificación de las hiperdensidades fisiológicas o anormales. Después hay que mirar la línea media y la simetría. Y la regla número 3 es la identificación del líquido cefalorraquídeo y su circulación a través de los ventrículos y el espacio subaracnoideo. Entonces recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce en los cuerpos coroideos del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales entonces circula hacia el tercer ventrículo, ¿sí? Que va a irse a partir de estos forámenes interventriculares de Monro y los forámenes laterales. Después va a drenar directamente desde el tercer ventrículo hasta el cuarto ventrículo en la fosa posterior a través del acueducto de Silvio o el acueducto cerebral, para después venir hacia los lados, hacia las cisternas a través de la apertura mediana de Magendie y los forámenes laterales de Luschka, para después entonces absorberse ese líquido cefalorraquídeo a través de los senos transversos, bueno, los senos venosos, los senos transversos, el seno recto y el seno longitudinal superior, y ya llegar posteriormente al torrente sanguíneo.
Tenemos aquí entonces esta imagen cerebral en donde tenemos para identificar entonces ese drenaje del líquido cefalorraquídeo, los cuernos anteriores de los ventrículos laterales, los vemos aquí más arriba, acá un poco más abajo a nivel de los núcleos de la base, el tercer ventrículo y tenemos las cisternas perimesencefálicas. Tenemos aquí el mesencéfalo y las cisternas perimesencefálicas a este nivel, ¿sí? La cisterna ambiens en la parte posterior y la cisterna interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales. Tenemos aquí entonces ya una alteración. Miren, esta es entonces la fosa craneal media, en donde están los lóbulos temporales, los lóbulos frontales, y también encontramos la fosa craneal posterior. Tenemos entonces primero que identificar hiperdensidades. Vemos acá una hiperdensidad que corresponde a una lesión hemorrágica, en donde en el hemisferio cerebeloso derecho, ¿sí? Esta lesión hemorrágica me está generando un efecto compresivo sobre la línea media con una desviación de la línea media hacia el lado izquierdo. Entonces ya vemos que la línea media no está central, sino que está desviada, ¿cierto? Y que hay una asimetría en esta localización. Y con respecto al sistema ventricular, entonces vemos que hay una ampliación del tercer ventrículo y de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. ¿Por qué se da esto? Porque hay una compresión aquí del cuarto ventrículo que no me está permitiendo un adecuado drenaje a través de los forámenes de Luschka y de Magendie, y entonces por eso se me está acumulando el líquido cefalorraquídeo por encima del cuarto ventrículo, o sea, los terceros y los ventrículos laterales. Si tenemos también una dilatación de ese sistema ventricular, podemos identificar el índice de Evans para poder determinar si esto es normal porque tenga una dilatación simplemente ex vacuo, o sea que hay una atrofia cerebral y por eso se hace una tracción entonces de esos ventrículos laterales, o si realmente esa dilatación ventricular corresponde a una hidrocefalia por un aumento en la cantidad y en la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces para eso vamos a tomar el índice de Evans, vamos a hacer dos medidas a nivel de la parte superior de las de la fosa anterior, o sea, por encima de los núcleos de la base, vamos a identificar los ventrículos laterales. En su polo más anterior, en la parte más externa, vamos a tomar la medida A, y luego en la tabla interna de la calota vamos a tomar el índice B, desde la parte interna hasta la parte interna. Y vamos a poner el A como número superior y el B como denominador, y vamos a hacer una división A sobre B y allí nos va a dar el índice de Evans. Si tenemos en esa división nos da un índice superior a 0.35, consideraríamos que esa dilatación ventricular es anormal y que corresponde a hidrocefalia. No solamente el índice de Evans nos va a hablar de hidrocefalia, sino que vamos a tener que mirar si hay drenaje, si hay drenaje del líquido cefalorraquídeo. Ya hay tanta presión a nivel de los ventrículos laterales que se avalonan, se ponen redonditos, y va a haber un drenaje desde el ventrículo hacia el parénquima de ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Generándose un edema que llamamos edema transependimario. Entonces, este edema transependimario es el segundo tipo de edema que tenemos, ¿sí? Que es la circulación del líquido desde los ventrículos laterales hacia el parénquima por un incremento severo en la presión. El primer edema del que les hablo, que es el primer edema que tenemos, es el edema vasogénico, que es el relacionado a lesiones inflamatorias o hemorrágicas como esta, y es este edema que se va viendo digitiforme. Ahorita veremos un poco mejor, pero se extiende de manera subcortical sin afectar la corteza. El segundo edema es entonces
el trasependimario, que es este, ¿sí? En el que vemos entonces hidrocefalia con abalonamiento de los ventrículos laterales por obstrucción, con un drenaje a través de los lóbulos frontales y parietales y occipitales. Si a este paciente se le hiciera un drenaje, pues entonces, acá vemos este catéter de drenaje, disminuiría el volumen de esos ventrículos, ¿sí? Y mejoraría el edema trasependimario. Aquí todavía no ha mejorado notablemente el abalonamiento de los ventrículos, pero sí se nota una remisión de ese edema trasependimario que se tenía. El edema no solamente puede verse así a través de la región subcortical, sino que podemos tener un edema de los surcos, de los giros, perdón. Si hay edema de los giros, en la medida en la que se van hinchando esos giros, se van disminuyendo los surcos. Entonces, incrementa el tamaño del giro, disminuye el surco. Incrementa el tamaño del giro, desaparece el surco. Ese es este ejemplo. Aquí vemos todos los surcos perfectos, incluso se nota alguna atrofia, y ya en esta otra imagen no se logran visualizar en este punto los surcos de ninguno de los dos lados, configurando un edema cerebral simétrico severo. ¿Qué es lo cuarto que tenemos que hacer? Identificar si la lesión que estamos observando, que es diferente en un lado que del otro, ya aquí pudimos ver que la línea media está central, entonces este lado es simétrico a este, pero vemos que hay un punto acá, una lesión redondeada y una lesión hipodensa alrededor, que miren que es como digitiforme, un dedito acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, ¿cierto? Entonces es un edema vasogénico. Vamos a identificar si esa lesión está por dentro del parénquima o por fuera del parénquima. Vemos que aquí en la parte externa puede haber algo de corteza, entonces identificamos que es una lesión intraparenquimatosa. Contrario a esto, que vemos que hay una lesión que me está desplazando la corteza, ¿sí? Y que por fuera de esto no hay definitivamente ninguna corteza, ¿cierto? Y entonces aquí podemos ver cómo los surcos y los giros están edematizados y comprimidos por una lesión que está por fuera del parénquima, extraaxial. Esta lesión intraaxial puede corresponder a una neoplasia, puede corresponder a un tuberculoma, un criptococoma, una lesión infecciosa o neoplásica. Mientras que acá esta lesión, entonces es una lesión hiperdensa, ¿cierto? Que me genera un efecto compresivo extraaxial correspondiente a un hematoma epidural que me está desviando la línea media hacia el lado contrario. Entonces, teniendo en cuenta esas 4 condiciones para poder leer las imágenes cerebrales, primero, las hiperdensidades fisiológicas o anormales, después la simetría y la línea media, tercero, el líquido cefalorraquídeo y su drenaje o su acumulación por obstrucción. Y por último, saber identificar si una lesión es intra o extraaxial. Obviamente todo esto teniendo en cuenta la neuroanatomía básica y teniendo en cuenta si las lesiones son anormales o normales, teniendo en cuenta si son hiperdensas, isodensas o hipodensas. Entonces vamos a participar ya y a realizar la interpretación de las neuroimágenes. Entonces, ¿cómo podríamos identificar una hemorragia subaracnoidea? Entonces yo ya tengo en mi mente, una hemorragia debe ser es sangre, entonces es hiperdensa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este TAC cerebral en una corte axial, ahorita solamente estamos identificando cortes axiales, en un corte axial en donde vemos, está simétrico, vemos la línea central, pero hay una anormalidad porque hay una hiperdensidad que ya sé que no es una hiperdensidad fisiológica, no está a nivel de los núcleos de la base, no es tampoco la glándula pineal, no son los cuerpos coroideos y no es una calcificación fisiológica, ¿cierto? Entonces vemos que es a través de un surco, o sea, de un espacio subaracnoideo, entonces esto corresponde a una hemorragia subaracnoidea.
Hay hemorragias aracnoideas leves o pequeñas como esta en la convejidad o estos pequeños puntos que vemos aquí, ¿cierto? Pero vemos que más tardíamente podemos ver hemorragias subaracnoideas severas como esta, ¿sí? En donde ya desaparece por completo la hipodensidad fisiológica del espacio subaracnoideo y se ve todo hiperdenso. Aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea bastante severa. La hemorragia hipertensiva, entonces les quiero mostrar esta imagen para que ustedes comprendan ¿por qué en qué localizaciones vamos a pensar en una hemorragia de origen hipertensivo? Tenemos aquí la arteria carótida interna que se va a bifurcar en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, ¿sí? Tenemos la arteria basilar que me va a dar ramas en el puente y ya después se va a bifurcar a nivel de la punta de la basilar en las cerebrales posteriores. Y quiero que noten cómo viene de un calibre mayor la basilar y se bifurca aquí en el puente y viene de un mayor calibre la interna, la carótida interna, y se bifurca para darme unas pequeñas ramas después de la cerebral media, unas pequeñas ramas que se llaman las lenticuloestriadas, ¿sí? Entonces, cuando hay turbulencia porque se va generando hipertensión arterial, entonces sube de manera muy turbia o turbulenta más bien el drenaje sanguíneo y cuando llega a estas pequeñas arterias nucleobasales lenticuloestriadas se van a generar unos pequeños aneurismas en estas arterias que se llaman los aneurismas de Charcot y Bouchard. Lo mismo se van a generar pequeños aneurismas por el cambio en esa turbulencia a nivel de estos vasos más pequeños en el puente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo tengo una crisis hipertensiva, lo primero que va a suceder es que voy a poder tener un sangrado a nivel de esos pequeños aneurismas intraparenquimatosos. Entonces, la primera localización de una hemorragia de origen hipertensivo es a nivel núcleo-basal, ¿sí? Entonces, si se rompen primero aquí las del caudado o las del putamen, ¿cierto? Esa es la primera localización. Caudado putaminal. La segunda localización es a nivel del tálamo, que tenemos aquí estas otras ramas de las lenticuloestriadas. La tercera localización es a nivel del puente, ¿sí? Y como cuarta y quinta localizaciones tenemos ya en donde tenemos unas ramas más grandes, que es a nivel de los hemisferios cerebelosos y a nivel de los que si ustedes tienen una hemorragia nucleobasal y el paciente está hipertenso, pues lo primero que van a pensar es que esa hemorragia nucleobasal fue consecuencia de la hipertensión arterial. Pero si tienen hemorragias a nivel de los hemisferios cerebelosos o a nivel de los lóbulos cerebrales, no van a pensar que las hemorragias son consecuencia, consecuencia de la hipertensión arterial, sino que más bien la hipertensión, las lesiones hemorrágicas me incrementaron la presión dentro de esos lóbulos y para compensar se tuvo que elevar la tensión arterial para poder suplir el flujo sanguíneo hacia esas áreas y entonces la hipertensión arterial es una consecuencia de la lesión, ¿sí? No al contrario. ¿Sí? O sea, la hipertensión arterial no sería la causa de la lesión, sino que la hipertensión arterial sería la consecuencia. Entonces aquí, este es un ejemplo, tenemos una hemorragia intraparenquimatosa, ¿cierto? Que me está desviando la línea media. Además, esta hemorragia no solamente está intraparenquimatosa, sino que está ya a nivel de los cuernos laterales y el cuerno temporal de los ventrículos laterales, los cuernos frontales y temporales de los ventrículos laterales. Pero vemos que ese mayor volumen, si bien está ya a nivel lobar, el mayor volumen es núcleo basal. Entonces, por eso yo puedo considerar que esta hemorragia es hipertensiva. Si ustedes encuentran una hemorragia lobar, digamos que aquí estuviera en estos dos cortes el mayor volumen y estos otros cortes estuvieran normales, deberían considerar que el origen de esa hemorragia
es otro. ¿Cuál otro? En personas jóvenes presentaremos o pensaremos primero en las hemorragias, por ejemplo, de malformaciones arteriovenosas o hemorragias por trombosis de venas corticales, y en personas mayores pensaremos que es o hemorragias, por ejemplo, asociadas a angiopatía amiloide o hemorragias asociadas a neoplasias cerebrales que sangraron. Tenemos aquí, por ejemplo, una hemorragia más pequeña, aunque tiene drenaje también a ventrículos, pero es una hemorragia más pequeña a nivel del tálamo, que recuerden que es la segunda localización de la hemorragia hipertensiva. Tengo aquí entonces otro ejemplo de una hemorragia lobar. Entonces tenemos aquí a nivel de la fosa craneal anterior el lóbulo frontal del lado izquierdo, pero vemos una asimetría por una hiperdensidad que tiene algo de edema alrededor, ¿cierto? Y esto corresponde a una hemorragia lobar. Recuerden que las hemorragias lobares no son de origen hipertensivo. Siempre tenemos que descartar otras causas. Si después de descartar, el paciente llegó hipertenso y después de descartar otras causas con un angiotac, con un TAC contrastado o con una resonancia con contraste o una angioresonancia, si todos esos exámenes son normales, entonces yo podría decir que es de origen hipertensivo, pero no como una primera etiología. Con respecto a las hemorragias traumáticas, entonces tenemos el hematoma epidural. Recuerden que en el hematoma epidural se están rompiendo los vasos que están adyacentes a la tabla interna del cráneo y por eso están por encima de la dura madre, por eso se llama epidural, y como están por encima de la dura madre, entonces se contienen en un punto mucho más cerrado y me generan un mayor efecto compresivo sobre el parénquima cerebral, ¿sí? Entonces es una lesión biconvexa, ¿sí? O sea, una lesión muy redondita que me genera compresión del parénquima cerebral. ¿Listo? Esto es un hematoma epidural. Y miren que podemos ver que tenemos también un hematoma galeal, ¿cierto? Subgaleal aquí, que está por fuera del cráneo. Mientras que el hematoma subdural, tenemos aquí entonces la dura madre, me queda adherida a la tabla interna del cráneo. Aquí tenemos ya es la aracnoides y vemos que la ruptura va a ser de esos vasos sanguíneos que están en el espacio subdural y como la dura madre, la aracnoides se deja como plegar un poco más, ¿cierto? Entonces vemos que el parénquima que el hematoma se expande un poco más por fuera del parénquima, generándome una lesión cóncavo-convexa, ¿listo? Aquí, cóncavo-convexa. Como vemos aquí, ¿cierto? Entonces es una lesión hiperdensa, ¿sí? Ya me genera una lesión cóncavo-convexa y tenemos igual acá una desviación de la línea media bastante marcada hacia el lado contralateral por un hematoma subdural. Este es un hematoma subdural agudo en el que la sangre, recuerden que se ve muy bien, muy brillante, muy hiperdensa. Acá tenemos un hematoma subdural subagudo. Miren aquí la línea de la corteza viene por todo este borde hasta acá, pero el hematoma es isodenso con el parénquima, por eso sé que es subagudo. Y en este caso tenemos un hematoma subdural crónico, ya como un higroma, con bastante efecto compresivo sobre el parénquima cerebral. Las contusiones hemorrágicas pueden ser encontradas más en las zonas en donde por latigazo se puede generar traumatismo, entonces en la parte más basal del lóbulo frontal, en la parte basal del lóbulo temporal, ¿sí? En la ínsula y bueno, ya eso. ¿Cierto? La ínsula, el lóbulo frontovasal y frontovasal y temporovasal. Estas son contusiones hemorrágicas, miren ustedes, son los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales, teniendo aquí también una hemorragia subaracnoidea traumática. Con respecto al infarto cerebral, entonces recordarles la circulación cerebral, aunque ustedes ya
posterior a esta charla van a tener una charla más enfocada a esto, pero entonces tenemos aquí la arteria basilar con su bifurcación en las arterias cerebrales posteriores y formada por las arterias vertebrales. Tenemos aquí la carótida interna que se ramifica una vez llega al proceso supraquinoideo. Tenemos aquí la ramificación entonces en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media con todas sus herramientas. Alguien, por favor, que activó el micrófono, desactívelo, ¿sí? ¿Y por qué les pongo esto? Para entonces lograr identificar acá cuáles son los territorios que irrigan cada una de esas ramas. Entonces, tenemos en moradito todo el territorio de la arteria cerebral media. Miren ustedes que es la arteria que más irriga una mayor proporción del parénquima cerebral. Tenemos la arteria cerebral posterior, que es la amarillita, que irriga los lóbulos occipitales y la parte más basal y medial de los lóbulos temporales. Y tenemos la arteria cerebral anterior que me irriga la parte más medial de los lóbulos frontales y parte pues de los lóbulos parietales. ¿Listo? Tenemos unas ramas ya más profundas, estamos en rojo, son partes profundas de la arteria cerebral media, entonces lo rojito y lo morado es de la cerebral media. En café tenemos ramas de la arteria cerebral posterior que me van a irrigar los tálamos, entonces ustedes tienen un infarto del territorio posterior, también pueden tener hemiparesia o hemiplegia por esta irrigación a nivel de los tálamos. Lo característico en las lesiones isquémicas, ¿sí? Es que como tenemos que es un tronco que se bifurca progresivamente y que se van generando ramificaciones, entonces se generan lesiones en cuña, ¿sí? Entonces esta es una cuña formada en el territorio de la arteria cerebral media, mientras que quedó aquí isodenso la arteria cerebral anterior y acá la arteria cerebral posterior, aunque teníamos ya aquí un infarto previo antiguo en la arteria cerebral posterior. Miren que sé que es antiguo porque es de la misma densidad del líquido cefalorraquídeo, pero tenemos una otra lesión hipodensa, es hipodensa con relación al parénquima, pero es un poco menos hipodensa que el líquido cefalorraquídeo, entonces corresponde a un infarto cerebral agudo en el territorio de la cerebral media izquierda. Y este es el tercer tipo de edema que se llama edema citotóxico. Entonces tenemos el primer edema, que es el vasogénico, que es el relacionado a las lesiones inflamatorias o a las lesiones neoplásicas, pues que si miramos la fisiopatología también son inflamatorias. Tenemos el segundo edema, que es el edema transpendimario, que es el relacionado a la hidrocefalia, ¿sí? Y tenemos este tercero, que es el edema citotóxico, que es el relacionado con el infarto cerebral por necrosis del tejido. Cuando ustedes miran aquí, ¿sí? No se logra identificar una lesión en estos tres cortes, pero posteriormente, ¿sí? Ya vemos que hay una lesión hipodensa a nivel núcleo basal y a nivel de los centros semiovales, que son estos aquí por encima de los núcleos de la base, y vemos que también es una lesión en cuña. Si vamos de manera retrospectiva, si vemos hacia atrás, ya podíamos ver que hay un borramiento de los surcos a este nivel, ¿cierto? Miren que del lado derecho se ven muy bien los surcos, del lado izquierdo no se ven, ¿sí? Y hay una pequeña hipodensidad aquí a nivel de la cápsula interna en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces este es un TAC cerebral temprano y este es un TAC cerebral ya en una fase subaguda con un infarto cerebral, también a nivel de la arteria cerebral media, pero sin comprometerme la circulación más externa, porque probablemente este paciente ya tiene una circulación colateral que va a evitar que se infarte toda esa área cortical.
Tenemos aquí esta imagen cerebral por TAC cerebral, ¿sí? Uno podría decir a primera vista que es completamente normal. Sin embargo, recuerden que una vez veamos entonces identifiquemos aquí las hiperdensidades fisiológicas, ¿cierto? Entonces tenemos la glándula pineal, tenemos el cuerpo coroideo de este lado, y aquí algo ya llama la atención, que el cuerpo coroideo del otro lado no se ve. ¿Será que esto es anormal o normal, esta asimetría? Pues entonces miremos, aquí tenemos la línea media está central, ¿cierto? Y tenemos aquí al lado y lado los ventrículos laterales, pero entonces también encontramos otra asimetría. Este cuerno frontal del ventrículo lateral derecho es más pequeño que el del lado izquierdo. Y si me pongo a mirar más detalladamente, vemos que en el lado izquierdo se ve muy bien la cisura central, vemos muy bien la ínsula, el lóbulo temporal, vemos los surcos, y al lado derecho no se logra identificar, tiene borrado aquí el ribete de la ínsula, aquí se puede ver la corteza, aquí ya no se ve, el lóbulo temporal está edematizado con borramiento de los surcos, ¿cierto? Y también aquí en esta parte del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, y podemos ver, si ustedes miran con fe, siempre digo eso, podemos ver que aquí se dibuja una densidad diferente a partir de esta línea que les estoy trazando, ¿sí? De la línea hacia la derecha está un poco más hipodenso que de la línea hacia la izquierda y se delinea entonces una cuña, ¿sí? Aquí, de un infarto cerebral agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha que me está generando un edema citotóxico con compresión del cuerno frontal del ventrículo lateral, de aquí también del cuerno occipital, ¿cierto? Por un infarto cerebral hiperagudo, con signos hiperagudos, ¿sí? Aquí ya lo vemos al día siguiente, en donde tengo ya mayor edema, ya se logra identificar mejor esa cuña que les decía, ¿cierto? Mírenla aquí, tin, tin, ¿cierto? No se ven los surcos, no se ven las estructuras de los núcleos de la base, tiene una mayor compresión del cuerno frontal y ya estamos desviando la línea media que debería estar aquí, ¿sí? Con una hernia subfalcina, porque este repliegue se le llama la fals cerebri, entonces es subfalcina porque pasa por debajo de ella el parénquima cerebral de un lado hacia el otro. Podemos tomar entonces en el infarto cerebral agudo una escala que es bastante importante para poder definir si un paciente puede trombolizarse o no. Miramos esos signos tempranos y miramos qué tanta ocupación se ve en los territorios de la arteria cerebral media. Entonces no son los segmentos que son de M1 a M4, sino que son los territorios de la arteria cerebral media. Entonces vamos a hacer vamos a tomar un primer corte del TAC a nivel de los núcleos de la base, ¿sí? Y vamos a hacer allí entonces M1 a nivel del lóbulo frontal, M2 a nivel de la parte temporal, M3 en la unión parieto-occipital. Vamos a tener en cuenta la ínsula, el caudado y la cápsula interna, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos aquí a nivel de y el lenticular 7. Y tenemos a nivel ya de los cuernos frontales de los ventrículos laterales en la convejidad superior, otro M4, M5, M6 y entonces completamos 8, 9 y 10. Por cada surco borrado en uno de esos puntos, vamos a considerar un signo temprano y vamos a retirar un punto de esa escala del ASPEX, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la ínsula, ¿cierto? Quitamos un punto, entonces allí tendríamos un ASPEX de 9, ¿sí? Aquí tenemos una lesión que viene desde M6 hasta M4, entonces quitaríamos 1, 2, 3 puntos. Entonces teníamos antes un ASPEX de 9 menos otros 4, menos otros 3, tenemos un ASPEX de 6, ¿sí? Si yo tengo un ASPEX superior a 6,
puedo considerar trombolizar al paciente. Si el ASPEX está por debajo de 6, ese paciente tiene un infarto cerebral agudo digamos, un tamaño muy grande y tiene una alta probabilidad de transformación hemorrágica y no podría trombolizarlo. Aquí tenemos otros signos de infarto cerebral temprano, que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es diferente decir el signo de la cerebral media hiperdensa a decir el signo de la cuerda. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa es cuando se ve una hiperdensidad de la cerebral media porque hay un trombo agudo en su interior y es un signo temprano de infarto cerebral, a cuando digo el signo de la cuerda, que es cuando tengo una hiperdensidad a nivel de un surco cerebral, ¿sí? Y el signo de la cuerda va a reflejar es una trombosis de una vena cortical y se ve de la misma forma como se ve una hemorragia subaracnoidea, pero es por trombosis de una vena cortical. Tenemos aquí entonces una imagen en un TAC cerebral, ¿cierto? Y vemos una cuña hipodensa, pero dentro de esa cuña hipodensa que corresponde a un infarto cerebral agudo en el territorio de la cerebral media izquierda, tenemos una hiperdensidad. Entonces tenemos una transformación hemorrágica de un infarto cerebral agudo, con un hematoma que es de menos del 30% del núcleo del tumor. Así se clasifican, si es un hematoma de menos del 30% o de más del 30%, y tenemos además por aquí unos puntos hemorrágicos, ¿cierto? Y esos puntos hemorrágicos son unas hemorragias petequiales. Puede haber una hemorragia petequial no confluente o una hemorragia petequial confluente, que son varias que se unen para formar algo similar a un hematoma parenquimatoso. Esta imagen es bastante interesante porque nos muestra dos infartos cerebrales en estadios diferentes. Tenemos aquí un infarto cerebral agudo, ¿cierto? Como esa imagen que vemos. Miren aquí, vemos muy bien los surcos en el lóbulo frontal, en la ínsula y en el lóbulo temporal, pero al lado derecho ya los vemos borrados. Entonces tenemos aquí, miren esta hipodensidad que se puede dibujar, ¿sí? A nivel del el hemisferio derecho, frontoínsulo-temporal, ¿sí? Entonces tenemos un infarto cerebral agudo en el territorio de la cerebral media derecha, pero tenemos un área de encefalomalacia aquí por una lesión también hipodensa, pero miren que la densidad es más similar a la del líquido cefalorraquídeo, o sea que esta lesión es antigua y además me está generando tracción del cuerno occipital de ese mismo lado, ¿sí? Entonces, aquí la tenemos, ¿sí? Y esto es una lesión antigua de un infarto cerebral a nivel de una rama parietal de la arteria cerebral media izquierda. Ahora tenemos que, ya entonces miramos las lesiones hemorrágicas espontáneas, que son la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa. Vimos las lesiones traumáticas, que son el hematoma subdural, el hematoma epidural, las contusiones hemorrágicas y las hemorragias subaracnoideas traumáticas. Vimos también entonces las lesiones por infarto cerebral y ahora vamos a ver las lesiones expansivas que corresponden o a abscesos cerebrales o a lesiones neoplásicas, ¿cierto? O también hematomas que están incrementando de tamaño. ¿Qué tenemos que describir siempre a las lesiones expansivas? La forma, si es irregular, regular, si es redonda, si es ovalada, si es en cuña. Vamos a identificar la localización, si es intraaxial, si es extraaxial, si es núcleo basal, si es lobar, si está a nivel de los ventrículos laterales, si tiene un efecto expansivo o compresivo sobre las otras estructuras, si hay edema perilesional, ¿cierto? Si es un edema vasogénico o citotóxico o si capta el medio de contraste. Entonces aquí tenemos una primera lesión. Primero, entonces es una lesión redondeada de bordes regulares, ¿cierto? Segundo, está localizada entonces a nivel del lóbulo occipital derecho. Ay, perdón.
Si tiene un efecto expansivo, claro, está haciendo compresión sobre el cuerno occipital del ventrículo lateral ipsilateral, ¿sí? Tiene la lesión es isodensa, pero tiene un edema perilesional acá, ¿cierto? Y en este TAC cerebral, pues no tiene medio de contraste, ¿cierto? Esto corresponde a una lesión neoplásica que pues igual acá no podemos identificar tanto si es intraxial o extraxial, pero parece intraxial. Tenemos aquí entonces una lesión hipodensa de bordes regulares, redondeada, intraxial, de localización en el lóbulo frontal, que tiene edema perilesional. Miren que es digitiforme, o sea que es un edema perilesional de tipo vasogénico. Esta lesión es esta misma y esta lesión es esta misma, o sea que tenemos dos lesiones adyacentes, ¿cierto? Que me están generando bastante edema. Esto puede corresponder a una neoplasia, ¿sí? O más, digamos, probablemente a un absceso cerebral, ¿sí? Ya necesitaríamos hacer una imagen por resonancia o con contraste para identificar mejor esa lesión. Tenemos acá una lesión entonces de bordes irregulares, a nivel del lóbulo frontal izquierdo, que también me está generando un edema digitiforme, o sea, un edema vasogénico, y que tiene hiperdensidad periférica con hipodensidad central. Esto corresponde a un glioma multiforme, o sea, una lesión neoplásica. Tenemos en este otro TAC cerebral 3 lesiones, son lesiones hiperintensas en este caso, redondeadas 2 y una de bordes irregulares, con edema digitiforme, o sea, vasogénico. En el lóbulo frontal hay una, en el temporal hay una y en el hemisferio cerebeloso derecho hay otra. Y miren ustedes que ya aquí se pueden dibujar perfectamente las arterias cerebrales medias, ¿sí? O sea que este TAC es un TAC cerebral contrastado y estas lesiones están captando de manera uniforme y difusa el contraste. Pueden corresponder a abscesos cerebrales o a metástasis cerebrales. Y vemos aquí también extraxial una lesión, ¿sí? Bueno, eso era lo que tenía para contarles. No sé si alguno tenga alguna pregunta específica con respecto a este tema. Hay una pregunta, dice, según el ASPEX que estamos viendo con M4, M5, M6, ¿qué se evalúa? Lo que evaluamos allí es el borramiento de los surcos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar aquí nuevamente, perdón, Dani, voy a mostrar nuevamente, voy a compartir aquí la pantalla. Lo que vemos aquí cuando estamos viendo M4, M5, M6, lo que estamos viendo de manera temprana es el borramiento de los surcos. Cuando ustedes ven del lado izquierdo, los surcos están perfectos, pero en el lado derecho vemos un borramiento de los surcos que nos delimitan una zona de edema cerebral citotóxico por un infarto cerebral. Entonces, lo que quitamos aquí es el punto de los signos tempranos, el borramiento de los surcos en M4, en M5 y en M6. Lo mismo que en esta zona, lo que vemos aquí en la ínsula, para quitar el punto de la ínsula, ¿sí? Es que vemos la pérdida del ribete cortical. Entonces no se ven aquí bien los surcos, los pequeños surcos que hay dentro de la ínsula, ¿sí? Eso es lo que se cuenta, sea una hipodensidad o el borramiento de los surcos como tal. Eso es lo que contamos en el ASPEX. A ver, aquí hay otra pregunta, ¿cómo determinamos que un hematoma requiere drenaje quirúrgico? Bueno, el drenaje quirúrgico, pues esto sí lo definen los neurocirujanos, pero esto está definido por el nivel del efecto compresivo dado por las manifestaciones clínicas. Si el paciente tiene
características, tiene hemiparesia contralateral, tiene afasia, tiene crisis convulsivas y en la lesión cerebral se ve un efecto compresivo de ese hematoma subdural o epidural, entonces requiere tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces dice, el borramiento de los surcos lo buscamos en un corte inferior o superior, M1, M2, M3. Lo buscamos a nivel de los núcleos de la base para buscar M1, M2, M3. Lo buscamos en la ínsula, lo buscamos en la cápsula interna y lo buscamos en el putamen, o sea, en el lenticular, ¿sí? Y también, o sea, lo buscamos en todos los segmentos, tanto el borramiento de los surcos como las hipodensidades tempranas. Y dice, mediante el TAC contrastado, ¿qué diferencias imagenológicas me podrían sugerir una neoplasia o un absceso? Bueno, primero tendríamos que mirar la captación regular del medio de contraste, especialmente las neoplasias tienen una captación, unos bordes más irregulares, no son tan redondeadas, el absceso generalmente es mucho más redondeado y capta de manera regular el medio de contraste. Es muy difícil por TAC cerebral yo poder definir eso exactamente, lo mismo que por una resonancia. También tendría que mirar si hay una restricción homogénea o no a la difusión en la resonancia y las manifestaciones clínicas. La resonancia, el absceso cerebral tiene una instauración mucho más aguda o subaguda, mientras que una neoplasia tiene una distribución, una evolución mucho más crónica. También es más frecuente que una neoplasia sangre, mientras que un absceso no tendrá transformación hemorrágica. Bueno, muchas gracias. Aquí entonces a continuación vamos a hacer pues una pequeña ronda de preguntas para ustedes. Aquí en este caso no vamos a utilizar la aplicación que usualmente recurrimos a ella, que es Kahoot, sino que ustedes por favor van a responder en el chat las letras que consideren que corresponde a la respuesta y haremos así un sondeo para ver qué tan claro quedó pues como el tema que revisamos. Entonces, la primera pregunta corresponde a lo siguiente. Las calcificaciones en una tomografía cerebral las observamos como A, imágenes hiperintensas, B, imágenes hipodensas, C, imágenes hiperdensas. Bueno, muy bien, entonces aquí vemos pues en el chat que la mayoría han contestado la opción C, la cual es la opción correcta. Entonces recordemos lo que la doctora pues explicó al comienzo de la charla. Cuando hablamos de intensidades, nos referimos específicamente a imágenes por resonancia cerebral, por tanto, la opción A queda descartada por este motivo y a su vez las calcificaciones tienen una densidad similar al hueso y esta densidad es una densidad hiperdensa, por tanto la respuesta correcta es la C. La pregunta número 2 es, en la evaluación de una imagen por tomografía cerebral, la primera regla que debemos evaluar corresponde a evaluar los ventrículos y el espacio subaracnoideo. B, simetría de línea media. C, identificar las hiperdensidades normales y anormales. Listo, muy bien. Vemos aquí también entonces que la mayoría han contestado correctamente. En su orden pues corresponde como primera regla identificar las hiperdensidades normales y anormales. Aquí vamos a ver un caso clínico. El caso clínico corresponde a una persona de 43 años de ocupación de agricultura. Lleva una semana de evolución de cefalea holocraniana de una intensidad moderada, pero posteriormente este paciente presenta un episodio convulsivo que dura 2 minutos. En el examen físico se encuentra a un paciente febril, taquicárdico, hipoproséxico, desorientado, que tiene conductas tanto de auto como heteroagresividad. El paciente tiene hipoacusia y a la exploración neurológica, aparte de lo que acabo de mencionar, se encuentra con hiperreflexia generalizada. Se decide entonces llevar a una imagen cerebral y en la imagen cerebral se realiza este TAC de cráneo simple. Entonces, por favor, pues observen muy bien esta imagen cerebral. Este es un caso pues real. En este caso, entonces, la pregunta que vamos a realizar es la siguiente. Después de ustedes haber observado esta imagen de TAC cerebral simple, la imagen de cráneo ustedes pueden observar
A, una lesión hipointensa en la corteza motora primaria que está relacionada con un infarto cerebral agudo en el territorio de la arteria cerebral media. B, una hipodensidad en los polos temporales y el giro temporal superior bilaterales con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. O C, una hiperintensidad en el sistema ventricular que sugiere una hemorragia intraparenquimatosa extensa. Bien, entonces, pues bueno, nos vamos a volver a la imagen para poderla comprender. Entonces vemos aquí la imagen que es el corte axial de una tomografía de cráneo simple. En este corte, identificando las estructuras, esto corresponde al lóbulo temporal. Vemos, hablando de densidades, que esta región que se ve pues acá en los polos temporales corresponde a una lesión hipodensa porque está más negra o más oscura que el resto del parénquima adyacente y es bilateral. Por tanto, la respuesta correcta es la que ustedes pues han descrito de la hipodensidad de los polos temporales y el giro temporal superior bilaterales con pérdida de diferenciación córtico-subcortical y cruzamiento de los ciclos. Ahora tenemos otro caso clínico. En este caso clínico tenemos una mujer de 41 años, ama de casa. Ella en el año 2000 inicia con un síntoma de cefalea con características de migraña. 2 años después nota que tiene debilidad del hemicuerpo derecho y asociado a ello, en la evolución temporal, también presenta parestesias del hemicuerpo derecho. Posteriormente, en los siguientes 2 años, ella presenta episodios convulsivos y pese a que ya llevaba varios tiempo de evolución su enfermedad actual, finalmente deciden realizarle una imagen que fue una tomografía de cráneo simple. La tomografía que se realizó fue esta y pues se evidenció esta alteración. El diagnóstico imagenológico más probable en este caso es A, una lesión intraaxial hiperintensa que corresponde a un hematoma epidural. B, una lesión extraaxial hiperintensa que corresponde a un meningioma. C, un hematoma subdural con una hernia subcalcina. Y la respuesta que han dado la mayoría es correcta, la B. Es una lesión extraaxial hiperintensa que corresponde a un meningioma. Entonces, si vemos acá, pues también es un corte axial. En este corte vemos que hay una lesión con una densidad similar al hueso, que significa que es hiperdensa, que está calcificada y que tiene un origen extraaxial que probablemente corresponde a un meningioma. Y finalmente, este último caso que tenemos acá, entonces esta imagen que ustedes observan acá, corresponde a un TAC de cráneo con contraste o a una hemorragia subaracnoidea. Entonces, pues bueno, muy bien, esto pues es algo muy importante para diferenciar porque vimos que en general cuando se administra medio de contraste lo primero que se dibujan son las arterias y podría confundirse en algunos casos el hecho del medio de contraste con la presencia de sangre. Aquí claramente vemos que es una imagen en un corte axial donde hay marcado edema generalizado y asociado a unas hiperdensidades que guardan la distribución de los espacios subaracnoideos y es correcta la respuesta B, en la cual pues se menciona que la imagen corresponde a una hemorragia subaracnoidea.